La cantidad de movimiento lineal es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector velocidad. Se expresa con la letra P y se expresa como el producto entre la masa por la velocidad. La velocidad siendo un vector y la cantidad de movimiento lineal también es un vector. Ahora, ¿dónde encontramos dónde se encuentran estos ejercicios? En los ejercicios de colisiones. Tenemos tres tipos de colisiones: colisiones elástica, plástica e inelástica. En los tres tipos de colisiones, la cantidad de movimiento lineal se conserva, es decir, que es igual a cero. Eso sucede para los tres tipos de colisiones. Cabe aclarar que esto siempre sucede cuando la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero. Es decir, que en el sistema no hayan fuerzas, valga la redundancia, externas, solamente fuerzas internas. Bueno, en colisión elástica esto se expresa como masa 1v1 más masa 2v2 es igual a masa 1v1' más masa 2v2'. ¿Qué significa esta prima? Que es luego de la colisión. Esto es luego de la colisión. Y esto es antes de la colisión. Es decir, que la velocidad 1 y la velocidad 2 es antes de la colisión, y luego de que chocan, ¿cómo quedan las velocidades? Son las primas, luego de la colisión. En colisiones plásticas tenemos igual masa 1v1 ¿Qué pasa? En la colisión plástica, los objetos chocan y quedan pegados luego. Es decir, que tanto la velocidad 1' como la velocidad 2' son las mismas, porque salen juntas. Entonces nos queda de la siguiente manera: masa 1v1 más masa 2v2 es igual a masa 1 más masa 2 v1 2'. ¿Qué hice acá? Hice factor común de estas velocidades que son las mismas porque salen juntas. Hice factor común y me queda esto. Y esto es antes de la colisión. Ahora, también tenemos un tipo de colisión plástica, aunque no. Sí, un tipo. También tenemos las explosiones. Las explosiones son como colisiones plásticas, pero inversas. Es decir que la velocidad 1 y la velocidad 2 son las mismas porque el cuerpo viene junto. Digamos que yo tengo un cuerpo. Que está todo junto. Sale junto y explota y se divide en dos. Por eso se dice que la velocidad 1 y la velocidad son las mismas. Entonces nos queda esta expresión. La velocidad 1' y la velocidad 2' son luego de la explosión, luego que se separan. Y como vienen juntos, son la misma velocidad. Y luego, por último, tenemos la colisión elástica, que se expresa como la cantidad de movimiento lineal se conserva en todos, por eso tenemos estas fórmulas en todas. ¿En qué diferencia la colisión elástica y la colisión inelástica? Básicamente en la conservación de la energía cinética. En la colisión elástica se conserva
se conserva la energía cinética. En la colisión plástica no se conserva la energía cinética. Y en la colisión inelástica tampoco se conserva. ¿Qué es lo que pasa en la colisión inelástica? Que en la colisión inelástica hay una pérdida de energía cinética. Es decir, supongamos por ejemplo que nos dice se pierde Si nos dice, por ejemplo, que se pierde el 60% de la energía cinética inicial, nos queda entonces la siguiente expresión, que la energía cinética final es igual a 0,4 energía cinética inicial. ¿Por qué 0,4 y no 0,6? Porque se pierde justamente el 0,6 y lo que queda es 0,4. Es decir, queda el 40%. Entonces, el 0,4 de la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Por último, cabe aclarar que pasa en una sola dimensión, tenemos el coeficiente de restitución. Y su fórmula es la siguiente. ¿Qué pasa con el coeficiente de restitución? El coeficiente de restitución es la letrita E. ¿Cuál es el coeficiente de restitución para una colisión elástica? 1. ¿Cuál es el coeficiente de restitución para la colisión plástica? 0. ¿Y cuál es el coeficiente de restitución para una colisión inelástica? Para una colisión inelástica, el coeficiente de restitución está entre el número 0 y 1. Básicamente, fácil y resumido, el coeficiente de restitución es una fórmula que te sirve para hacer los ejercicios cuando ya no tenés más, cuando no sabes qué más hacer, aplicás el coeficiente de restitución. Esto siempre en una sola dimensión, ¿no? Si es en dos dimensiones, es decir, supongamos que un objeto va hacia la derecha y otro sube y chocan, eso sería en dos dimensiones. En una dimensión se puede aplicar la fórmula del coeficiente de restitución. ¿Sí? Te va a permitir moverte con más fórmulas. Entonces vas a tener ecuaciones de dos incógnitas y las vas a sacar más fácilmente.